la bendiga. Están como muy lejos. Pero bueno, voy a tratar de acercarme un poquito. Qué bueno es estar en la presencia del Señor, amén. Y adorarle y bendecirle y pedirle a Él que su presencia descienda sobre nuestras vidas, que su presencia nos llene, amén. Pero todo lo que recibimos del Señor es también para darlo después, para poder dar a otros, para poder ser luz. Dice la palabra que somos sal, somos luz, ¿no? Amén. En este mundo tan difícil que nos toca vivir. ¿Cuántos pueden afirmar que realmente en este tiempo es un tiempo difícil? No solamente por lo que nos toca a nosotros en nuestro país, sino mundialmente, ¿no? Uno ve las noticias, guerra por acá, guerra por allá, pero la palabra lo dice. Dice que en los últimos tiempos va a haber rumores de guerra, van a pasar estas cosas. Entonces, ¿cómo hace el pueblo de Dios para vivir en este mundo? Sin dejar de confiar, sin dejar de creer, sin apartar nuestro corazón de la presencia de Dios, ¿no? Porque muchas veces las situaciones que vivimos día a día nos llevan a dejar de confiar, nos llevan a dejar de creer, o nos llevan a creer que, bueno, puede ser para otro, pero no para mí, ¿no? Entonces es bueno también venir delante de la presencia del Señor, adorándolo, bendiciéndolo, pero sabiendo que Él también quiere darme lo que Él tiene para mi vida. ¿Amén? Amén. Que todo lo que viene del cielo para mi vida es algo nuevo. Cada día su misericordia se renueva, ¿cierto? Entonces cada día el Señor tiene algo nuevo para nuestras vidas. ¿Amén? Y yo les quiero compartir en la palabra varios versículos, pero a partir de algo que es lo que oramos siempre, ¿no? Cuando nos congregamos y en nuestras vidas cada día, el Señor nos enseñó a orar ¿con qué? ¿Con qué nos enseñó a orar el Señor? Con el Padre Nuestro, ¿cierto? Bien, entonces vamos a leerlo en Mateo 6, el versículo 9. Algo particular que les quiero compartir de esto. La palabra dice que el Señor nos enseñó a orar: Padre nuestro que estás en los cielos. Yo estoy leyendo la Biblia, la Reina Valera contemporánea, por las dudas, que vean algún cambio. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. Amén. Y estas cosas las hacemos todos los días, ¿no? Recién, ¿qué hacíamos? Adorábamos al Señor. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Le estábamos diciendo al Señor: Señor, yo te alabo. Pero también cuando oramos le pedimos: Señor, venga tu reino. Y hoy yo quiero hablarte un poquito del reino. ¿Qué es que el reino de Dios venga sobre tu vida? ¿Qué significa que el reino de Dios venga sobre tu vida? Y para eso vamos a ir a leer en Marcos, capítulo 4, versículo 30. Pueden ir buscando, no sé si lo tienen ahí. Y ahí el Señor nos explica lo que es el reino. Porque uno dice: bueno, venga tu reino. ¿Cómo es el reino de Dios? Nosotros conocemos los reinos de la tierra. ¿Vos te imaginás que el reino de Dios es igual que los reinos de la tierra? Lleno de oro, con privilegios para algunos, pero para otros no, ¿no? Porque los reinos de la tierra son así, ¿o no? Tal vez, bueno, no sé, en nuestro país no hay rey, pero bueno, a veces también hay privilegios en aquellos que gobiernan, pero sí podemos ver alguna película de época y entender cómo eran los reinos de antes, y que el pueblo tal vez se moría de hambre y los reyes no, ¿cierto? Bueno, el reino de Dios no es como los reinos de esta tierra. Y vamos a leer porque Jesús mismo nos enseña cómo es su reino. Dice:
desde el versículo 30. También dijo, ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos sirve de comparación? Puede compararse con el grano de mostaza, que al sembrarlo en la tierra es la más pequeña de todas las semillas, pero que después de sembrada crece hasta convertirse en la más grande de todas las plantas. Y echa ramas grandes, tan grandes, que aún las aves pueden poner sus nidos bajo su sombra. O sea que el reino de Dios es, ¿qué? Una pequeña semilla. ¿Conocen la semilla de mostaza? Amén. ¿Alguna vez la vieron? Sí. Para los que nunca la vieron, ¿vieron la cabecita de un alfiler? Es así, chiquitita. Si uno la pone entre los dedos, no se ve. Es muy, muy, muy pequeña. Pero dentro de esa semillita hay vida. Dentro de esa semillita hay un árbol gigante que cuando es plantado en la tierra y recibe las condiciones para poder crecer, entonces ese árbol crece. Ese es el reino de Dios. Ya tenemos una idea entonces de cómo es el reino de Dios para nuestras vidas. No es como los reinos de este mundo. Fíjense qué diferencia, ¿no? Reinos gigantes, oro, plata, un montón de cosas. Y el reino de Dios es una pequeña semilla. Tan insignificante que si la tuviéramos acá en el piso tirada, nadie la va a ver. Nadie se va a dar cuenta que está el reino de Dios por ahí. Pero para que esa semilla dé fruto, necesitamos varias condiciones. Yo siempre me gusta mucho la palabra que hay muchos ejemplos del campo y de las plantas, porque yo amo las plantas. Entonces lo entiendo muy bien, porque he sembrado, he cosechado, tengo mis propias plantas. A ver a quién le gusta hacer eso. Las chicas han sembrado limonero, cuidarlo de las plagas y todo eso. Entonces, muchas veces la palabra nos enseña con esas cosas y yo digo, ay, qué lindo, porque lo entiendo rápido, ¿no? Bien, entonces, la semilla necesita varias cosas para dar fruto. Porque si nosotros oramos, Señor, venga tu reino, que venga esa semilla, ¿a dónde? Hace un revoleo de semillas y quedamos con la semilla, no pasa nada, ¿no? ¿Cómo logramos nosotros como hijos de Dios que el reino de Dios esté sobre nuestras vidas y dé fruto y se transforme en una planta? Bueno, necesitamos tierra y agua. Tan sencillo. Entonces vamos a leer en la palabra, en Juan, capítulo 4, el versículo 14 nos dice, pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Más bien, el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna, o un torrente, o un manantial, dice en otra versión. Entonces, ya tenemos dos cosas. El reino de Dios es la semilla, es donde está la vida, es donde está todo ahí guardadito, aunque sea pequeño, aunque nadie lo vea, pero está ahí. El agua nos la da el Señor, porque acá el que nos está diciendo, al que yo le doy de beber, no va a tener sed jamás. Viene de Él, viene de Cristo, ¿sí? Pero hay otro versículo más en Juan, pero capítulo 7, versículos 37 y 38. Estamos como para el espadeo bíblico hoy. No lo veo buscar mucho en la Biblia, pastor. No sé qué está pasando. No está leyendo la palabra. Ah, porque la tienen ahí también. Hay que buscar, porque uno después en casa tiene que seguir leyendo. Bien, dice San Juan 7, 37. Ay, perdón, se me fue. Acá dice. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y en voz alta dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Del interior del que cree en mí, correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Y Jesús se refería que recibirían los que creyeran en Él el Espíritu, que aún no había venido. Yo siempre hago esa imagen porque, bueno,
En la iglesia nosotros solemos cantar ese himno que se llama Aposento Alto. ¿Lo conocen? Que dice, Dios manda tu gran poder. ¿Nunca lo cantaron? Dice, en un aposento alto, bueno, estaban esperando las promesas del Señor y después dice, Dios manda tu gran poder. Y ese himno es buenísimo porque nos enseña ese momento en que los apóstoles estaban ahí esperando que el Espíritu Santo descienda. ¿Ustedes se imaginan ese momento? Porque nosotros hoy acá, Espíritu Santo, ellos no tenían ni idea, Ellos estaban con Jesús. Jesús les enseñaba, les daba la palabra, pero no tenían al Espíritu Santo. Si no estaban al lado de Jesús, se perdían. Por eso Jesús todo el tiempo tenía que enseñarles, porque si no, se divagaban por cualquier lado. Cuando llega el Espíritu Santo, ahí son transformados. El mismo Pedro que negó al Señor, después predica y hay 5.000 que se convierten. Solo por el poder del Espíritu Santo. Amén. Y ese Espíritu Santo que Jesús les prometió que llegaría es ese agua de vida que fluye ¿de dónde? Dentro nuestro. Amén. Y ese agua que fluye dentro nuestro, ¿qué hace? Te limpia, te transforma. Y también dice la palabra que no es un agua estancada, es un río de agua viva. ¿Qué diferencia hay entre el agua que no es viva, que no corre, y el agua que corre? Cuando el agua se estanca, se pudre, ¿cierto? Se llena de bichos, es propensa a generar los mosquitos, por ejemplo, que nos molestan tanto, ¿no? Entonces, cuando leemos la palabra tenemos que prestar atención y tenemos que pedirle al Señor, dame sabiduría para entender. Porque no es cualquier agua, es agua viva, es agua que tiene que correr. O sea que el Espíritu Santo tiene que llenarte, pero también tiene que salir de vos. Tiene que haber frutos del Espíritu en mi vida. Si yo vengo a la iglesia, me lleno del Espíritu y digo, gloria a Dios, aleluya, y después cuando salgo al mundo no doy frutos del Espíritu, entonces no es agua viva, es agua estancada. Amén. Pero la palabra nos enseña que el Espíritu es agua de vida. Entonces, en estos tiempos más que nunca tenemos que buscar. Veníamos hablando desde el principio que el reino de Dios venga. Porque cuando nosotros aprendemos a orar, pidiéndole al Señor que el reino de Dios descienda, ningún reino de esta tierra te puede gobernar. Ni bueno ni malo. Vos dependés del Señor. Amén. Y como hijos e hijas de Dios tenemos que entender eso y tenemos que pararnos firmes en eso. No somos personas que vamos a estar pobres por la vida, ¿no? Sino que nosotros tenemos autoridad para recibir de parte del cielo lo que viene de Él. Tenemos autoridad para pedirle al reino de Dios que descienda sobre nuestras vidas y que dé fruto. Amén. Pero como venimos aprendiendo, hay varias condiciones entonces. Primero, saber que el reino es la semilla. Segundo, entender que el Espíritu Santo es el agua. Y vieron que las que tienen plantas, cuando plantas las semillas, si no estás ahí regando, ahora vamos a ver en la palabra, lo que nos enseña la parábola del sembrador, se seca, ¿no? Entonces, si yo no tengo al Espíritu Santo regándome, me seco. ¿Amén? ¿Y qué significa que me seco? Y, bueno, un domingo no voy. Bueno, no pasa nada. Y el otro domingo, no sé, voy a ver, el próximo voy. Y me empiezo a secar. Y excusas tenemos todos, ¿no? Siempre. Y el diablo, sabiamente, nos aparta. Y nos saca de lo que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Amén? Entonces ya tenemos la semilla y el agua. ¿Qué nos falta para sembrar la semilla? La tierra. ¿Qué es la tierra? Vamos a leer en Lucas 8, desde el versículo 4. Bueno, el versículo 5, si no, esperen que voy a cambiar la versión de la Biblia, voy a leer la tradicional, así si todos tienen esa.
Jesús acá les habla en parábola, una vez más. Después vamos a ver por qué Jesús hablaba en parábola, ¿no? ¿Se preguntaron alguna vez por qué Jesús hablaba en parábola? ¿Por qué no decía las cosas más fáciles? Bueno, hay una razón para eso. Dice el versículo 5, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nació, se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos oiga, así decía Jesús. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? ¿No? Pues, como diríamos nosotros también, bueno, Señor, muy linda la teoría de cómo sembrar una semilla. ¿Qué nos querés decir? ¿No? Y les explica y les dice, a vosotros os he dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es, ¿qué? La palabra de Dios, su reino. Como venimos diciendo, la semilla es la palabra, es todo lo que tiene que ver con el Señor. Y los de junto al camino son los que oyen la palabra y luego viene el diablo y la quita de su corazón, para que no crean y no se salven. Prestemos atención, ¿dónde estamos ubicados? Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Luego dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida. Y no llevan fruto, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno, recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amén. Yo sé que ahora le voy a preguntar a la iglesia, ¿cuál de todas las tierras es usted? Y me va a decir, yo soy buena tierra, ¿no? Ninguno no quiere ser buena tierra. Pero la palabra justamente es para eso, para ponernos debajo de ella, para que nos alumbre, para decir, Señor, háblame una vez más, mostrá que tengo en mi corazón, mostrame cómo estoy yo. Fíjense que dice que los primeros, esperen que lo vuelvo a buscar. Los primeros son aquellos que llegó la palabra, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, a mí Dios no me bendice porque la palabra no me llega. Porque Él no siembra en mi vida. No, Dios siembra en todos. El reino de Dios viene sobre todos. Amén. Pero guarda con cómo está la tierra. Porque si no, la semilla no va a dar fruto. Amén. Los primeros, que son los que la semilla quedó junto al camino, dice que son los que... Esperen que estoy en la primera parte. Acá lo tengo. Los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón. Y ahí podemos aplicar el versículo de 2 de Corintios 10, 3-7, no lo vamos a leer, pero ese versículo que nos habla de batallar contra las fortalezas, de batallar contra los argumentos, porque a eso se refiere la palabra. Cuando viene la palabra, vos venís al culto el domingo, el pastor te inyecta la palabra y te vas a casa, gloria a Dios, sí, hoy recibo, y mañana viene un argumento, no sé si el pastor tenía tanta razón. Lo voy a pensar un poco. A ver, voy a escuchar a otro pastor a ver qué dice. Y otro pastor más a ver qué dice. Porque capaz que no. Y empiezan los argumentos. Y el diablo te quita la palabra. Entonces, ¿qué pasa? No hay fruto. Amén. Para que haya fruto, justamente hay que reprender esos argumentos. Y tener el corazón dispuesto, libre, limpio, para que esa palabra sea sembrada
y de fruto en tu vida. Luego dice que los que cayeron sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. ¡Aleluya! Me voy del culto así, ¿no? ¿Cuántos se van del culto así a veces? Amén. Pero no hay raíz. Y algo que me gusta también que dice en los primeros versículos, que por falta de humedad se seca la semilla en la piedra. ¿Cuál era la humedad para nosotros? ¿Recuerdan? El Espíritu Santo. Entonces tal vez venís al culto con gozo, recibís la palabra, gloria a Dios, y por falta del Espíritu Santo, después la palabra se seca. Amén. Y luego dice la que cayó entre espinos, que esta es muy actual. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida. Capaz alguno me puede decir, bueno, yo riqueza no tengo, yo tampoco. Pero guarda, porque también en el mundo en que vivimos nos llevan a eso, ¿no? No, bueno, pero tenés que trabajar un montón más para tener más, y tenés que tener más, y tenés que tener más, y si no te compraste eso, y si no te compraste lo otro, afán, ansiedad. Entonces, escuchaste la palabra, pero después los espinos ahogaron esa palabra, esa semilla. Amén. Y la que nos gusta a todos y que espero el Espíritu Santo nos ayude a lograrlo, la buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Con perseverancia, no fruto que se cae, ¿no? Bueno, los que saben de plantas también saben. Muchas veces cuando se te embicha la planta, está el fruto ahí, lo sacás, lo abrís, está todo seco. Y decís, ¿cómo puede ser? Con perseverancia dar fruto. ¿Amén? Entonces, más que nunca, en este tiempo tenemos que abrir nuestro corazón pidiéndole al Señor que nos haga buena tierra. Amén. Y eso lo logramos entrando en la presencia de Dios, recibiendo su palabra, adorándole a Él, pero también cuando decimos, Señor, venga sobre mi vida tu reino, es que tu corazón esté preparado para que el reino venga. Porque si tu corazón no está preparado, esa semilla que es el reino se va a perder. Amén. Y si no da fruto, es porque esa semilla se perdió. Entonces nuestra desesperación tiene que ser cada día, Señor, yo quiero que vos limpies mi corazón, que vos limpies esta tierra que soy. Y algo importante también es entender que, porque nos pasa a los creyentes también, cuando esa semilla es sembrada y se hace una planta gigante, saber que la planta no somos nosotros, la planta es el Señor. Amén. Los frutos son del Señor. No sabes cuántos líderes yo levanté. Los frutos son del Señor. Amén. ¿Saben cuántos músicos yo tengo enseñado? A muchos les enseñé. Son del Señor, no son míos. Amén. Entonces, no me puedo gloriar en eso. Mumi no puede decir, qué bien que toca Lucas, porque yo le hago ministrar en la alabanza. No, porque los frutos son del Señor. Amén. La planta es el Señor. ¿Vieron cómo cuando la palabra dice, no somos nosotros la luz, sino que Él brilla en nosotros y damos testimonio de la luz? Amén. Lo mismo pasa. Nosotros no somos el reino. No dictaminamos las cosas que tienen que pasar. Él pone el reino en nuestras vidas y nosotros dejamos que fluya. Nada más. Amén. Y cuando esa planta se hace grande, podemos abastecer a otros, cobijar a otros, darle sombra a otros. ¿Qué significa darle sombra a otros? Cuando un hermano está en necesidad, ayudarlo. Cuando vas a visitar a un enfermo, cuando vas a orar por alguien. No, pero yo tengo muchos problemas para ir a orar por otra persona. Pongamos el reino de Dios y su justicia primero, y todo lo demás viene añadido. Amén. Entonces, cuando peor estés, eso es lo que ministramos frente a los cultos, sabemos eso. Cuando peor estás, más tenés que ministrar, más tenés que estar, más tenés que darle a los demás lo que el Espíritu Santo te dio. Y dando es como recibimos. Amén. Entonces, ¿cuántos reciben este compromiso de decirle, Señor, yo quiero ser buena tierra, quiero que limpies mi corazón,
que quites las piedras, que quites los espinos, que saques todo aquello que no sea tuyo para poder dejar que tu semilla dé fruto dentro mío. Amén. Y hay una clave escondida acá en Lucas 8. Recuerdan que les hablé de las parábolas y que es súper importante para nuestras vidas. En el versículo 8, la segunda parte del versículo 8 dice: hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, que oiga. O sea que Jesús habla, yo tengo que oír. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino. Qué lindo esto, ¿no? El Señor te dice: tranquilo, que a vos te voy a dar a conocer los misterios del reino. Pero a los otros les hablo por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Pero hay dos cosas ahí. Jesús les explica la parábola porque los discípulos preguntan. ¿Cierto? Cada vez que ellos no entendían, ¿qué hacían? Preguntaban. Y esa es una actitud que tenemos que tener como niños delante de la presencia de Dios. Señor, quiero saber más. Es la historia de Job, ¿no? ¿Conocen el libro de Job? Se sabía todo y terminó diciendo: Señor, yo de oídas te había oído. Ahora entiendo. Ahora me callo, yo te pregunto y vos me respondés. Y esa es la actitud de humildad que tenemos que tener delante de la presencia del Señor. Amén. Cuando no sé algo, cuando no entiendo algo, aun cuando no entiendo algo de la palabra, a mí me pasa, muchas veces escucho al pastor y digo: Señor, revelame, porque es tanto que no la logro entender. Voy y le pregunto al Señor. Le pregunto, paso tiempo en su presencia, le pido que toque mi corazón. Amén. Así que yo los animo a que se pongan de pie.